Es interesante notar que los proyectos grandes de la vida siempre llevan una planificación. ¿Y será que bíblicamente también Pablo se propuso planes bien definidos para la evangelización? De eso vamos a hablar en esta ocasión. Feliz sábado, queridos hermanos y amigos que nos están visualizando desde la página de Conexión 7. Sean todos muy bienvenidos al estudio semanal de nuestra cartilla de escuela sabática. Este trimestre estamos iniciando con un nuevo tema que se trata acerca del libro de Efesios. Si usted desea adquirir nuestro material, puede acercarse a cualquiera de nuestras librerías adventistas o puede dejarnos un mensaje en nuestra página para que nosotros con mucho gusto se lo podamos compartir. Así que sean todos bienvenidos a este estudio. Esperamos que pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Es interesante estar adornados hoy con su presencia, hermana Sandra. Gracias, es un pastor. privilegio, Sandra Aguilar. Así que bienvenida a este programa tan interesante. Mi nombre es Rudy García, como todos ya saben, y vamos a tratar de esbozar lo que la lección nos trae durante esta semana, que es muy interesantísima. Hay una cita preciosa a manera de introducción que vamos a escuchar de sus labios. Hermana Sandra, por favor, ¿qué dice esta cita interesante? La cita nos dice: podemos ejercer una influencia poderosa en el mundo. Debemos tener por único blanco la gloria de Dios. Debemos de trabajar con toda la inteligencia que Dios nos ha dado, colocándonos donde fluye la luz, para que la gracia de Dios pueda derramarse sobre nosotros, para moldarnos y conformarnos a la semejanza divina. El cielo está esperando otorgarle sus más ricas bendiciones a aquellos que quieran santificarse para hacer la obra de Dios en estos últimos días de la historia del mundo. Esta cita nos dice el libro La maravillosa gracia de Dios en su página 272. Es impresionante. Esta cita nos presenta que las personas deben ubicarse en el terreno apropiado, especialmente en el Evangelio, para poder presentarlo a las demás que no lo conocen. Pero aparte de eso dice algo interesante: hay que ser juiciosos, estar en el lugar apropiado, pero con la gloria de Dios. Así es. Y aparte de la gloria de Dios, dice que el Señor nos da como auxilio apropiado el Espíritu Santo para desarrollar esta predicación del Evangelio de la mejor forma. Amén. Y vamos a estudiar en este trimestre, como usted ya mencionó, preciosas verdades, a raíz de un personaje interesantísimo, Saulo de Tarso, o Pablo, como le llamamos después, por su conversión, que nos presenta cosas maravillosas en esta carta que escribió desde la prisión en Roma hacia los hermanos de esta provincia de los Efesios. Así que vamos a introducirnos con esta lección que se llama Pablo y los Efesios, con una cita preciosísima que está a manera de introducción. Hermana Sandrita, por favor, ¿nos lo puede leer? Nuestra cita para memorizar la podemos encontrar en el libro de Efesios, en su capítulo 1, versículo 9 y 10, que nos dice de la siguiente manera: y nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Es impresionante la manera en que Pablo escribe, y a veces es complicado entenderlo. ¿Por qué razón? Porque Pablo es de Tarso, a 100 kilómetros de Jerusalén, en el mar Adriático, pero aparte de eso, él es un neto fariseo de la tribu de Benjamín. Por eso algunos lo denominan león de la tribu de Judá. Es interesante porque él estudió en la escuela de Gilel,
en la época de Jesús. Así es. En esa escuela de Gilel fue compañero de Lucano, el que escribe Hechos, ya después lo conocemos con el nombre de Lucas, y también compañero de Gamaliel. Así que es un personaje interesantísimo que maneja la filosofía, maneja las letras, maneja la teología y es celoso en las cosas de Dios, tanto así que se vuelve perseguidor porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, después de su conversión escribe cartas interesantísimas, ¿verdad? En este caso, desde la cárcel de Roma escribe la carta a los Efesios, Colosenses y Filemón, dentro de todos sus escritos, porque hay muchísimas cartas de él, ¿verdad? Corintios, Filipenses, a Timoteo, a Tito. O sea, es un líder extraordinario. Sí, pastor, prácticamente podemos decir que Pablo tenía una gran trayectoria, era una persona educada podemos decir que en todos los ámbitos, y Pablo puso todos sus talentos y sus dones al servicio del Señor. Correcto. Aparte de su perfil intelectual, su perfil familiar, él pertenecía a una familia muy conservadora de los judíos en esa época, de los israelitas. Aparte de eso, era de mucho dinero, pues, porque en Tarso él era reconocido como un miembro del Sanedrín con mucha capacidad económica. Pero finalmente, al conocer a Jesús, lo dejó todo. Amén. Porque para él la esencia del Evangelio es Jesucristo. Y Jesucristo es en cierta manera, la inspiración para escribir todas sus cartas. Era todo. Creo que en una de las cartas que él escribió menciona, por él lo perdí todo y lo tengo por basura para 3. Ganar a Cristo. Sí. Creo que este versículo nos dice mucho del propósito, podemos decir, de esa razón que movía a Pablo para trabajar en la obra del Señor. Exacto. Ahora, este personaje que yo quisiera conocer personalmente, de hecho, y creo que lo vamos a ver en el cielo, un día, es tan especial que después de estar en un rango elevado en la sociedad de Tarso y de Jerusalén, se convierte, como él mismo lo explica y lo vamos a estudiar más adelante, en un esclavo de Cristo Jesús. De Cristo. Así es. Eso es impresionante, porque deja aquella vida, las comodidades, por decirlo así, de alta línea, de alta alcurnia, y se vuelve humilde, pero humilde con conocimiento. No es un humilde ignorante, sino de mucho conocimiento. Entonces, el desarrollo de la vida de este personaje, que es el que escribe la carta de Efesios, que aparte de ser un personaje, es un instrumento de Dios, porque gracias a él los gentiles logran conocer a Cristo Jesús en gran manera en el mundo de aquella época, más que todo en el mar Mediterráneo. Incluso llegó hasta España, sí, predicando el Evangelio. Es, pastor. ¿Verdad? Interesante, hermana Sandrita. Entonces, para introducirnos, Lucas escribe en Hechos acontecimientos interesantes en relación a su experiencia en el territorio de los Efesios, ¿verdad? Así es. Y la primera parte es interesante, Pablo como evangelista en este territorio de los Efesios. ¿Tiene usted alguna inquietud en relación a esto, hermana Sandrita? A mí me surge la duda, pastor, ¿por qué una carta? ¿Por qué no escribió otra cosa? ¿Por qué necesariamente tuvo que ser una carta? Bueno, la visita de Pablo a los Efesios está ubicada en dos partes. La primera parte, que va con Priscila y Aquila, que fueron grandes hermanos de Jerusalén, llega ahí este territorio y no se queda, solo está un lapso de tiempo mínimo, no nos dice cuánto, pero en ese lapso de tiempo él establece mentalmente el objetivo para poder después entrar con toda la potencia. Pero en esta primera fase de su visita al territorio de los Efesios me llama poderosamente la atención, porque yo veo a Pablo caminando en las calles de los Efesios, examinando todo, observando todo, analizando todo. Descubre que es una ciudad muy pagana. Sí, definitivamente. Donde en cada esquina se adora a Artemisa o Diana, que es lo mismo, ¿verdad? Sí. Y luego ve la idolatría de este territorio.
y ve la forma comercial en que algunos se aprovechan de esta forma de adorar a Diana o Artemisa y hacen de ella una vida donde ganan recursos económicos gracias a la ignorancia de los demás, ¿verdad? Pero ve también el grado de espiritismo. Y entonces Pablo se proyecta con objetivos bien definidos después para tener una avanzada tremenda ahí con los efesios, porque él vuelve y en la segunda parte entonces ya se queda 3 años con ellos. 3 años que revolucionaron la ciudad, que cambian totalmente la ciudad, pero él ya estructuró un programa de avanzada evangelística en este territorio. Yo recuerdo un evangelista que conocí, se llamaba el Roberto Roberts, que él antes de iniciar una campaña en un lugar, llegaba 6 meses antes y visitaba el lugar y analizaba y evaluaba y después establecía su programa de evangelismo. Es lo que a veces no hacemos nosotros en esta época, nos tiramos sin saber a qué vamos, a lo que salga. Ay. No conocemos muchas veces el contexto, la cultura, varios aspectos que influyen en nuestra vida. Sin embargo, Pablo es el mayor ejemplo de cómo nosotros podemos realizar un trabajo evangelístico con éxito. Bien estructurado. Eso es lo que Pablo establece aquí. Y luego entramos a las circunstancias de la experiencia de Pablo en Efesios. A mí me sorprende porque cuando Hechos se escribe, Lucas detalla ciertas situaciones ahí interesantes. Me sorprendió cuando dice que algunas personas tocaban el manto de Pablo y alcanzaban sanidad. Este tipo era tan profundamente entregado al Señor que el Espíritu de Dios lo utilizó. Pero Dios tenía un objetivo con eso. Sí. Mostrarle a los habitantes de Efesio que Pablo tenía el poder de Cristo Jesús y que Cristo Jesús era superior a la diosa Diana o Artemisa que adoraban en esa época. Así es, pastor. Durante el estudio de estos días nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor tiene gran poder y siempre lo va a demostrar. Ahora, yo veo otra cosa aquí, hermana Sandra, muy interesante. Que Pablo, habiendo sido uno de los alumnos destacados de la escuela de Gilel, que era la escuela de los fariseos, nunca puso sus conceptos teóricos de la escuela, sino cuando entendió a Jesús, el conocimiento de Cristo Jesús estuvo siempre sobre los conocimientos teóricos que él traía de la escuela, pero que le sirvieron, que fueron un arma y las aplicó perfectamente las técnicas en la evangelización del territorio de los efesios. A veces nosotros cometemos el error de que nuestras técnicas creemos que son superiores al conocimiento de Cristo. Las anteponemos. Exacto, y eso no es así. Tenemos que, pues, humildemente aceptar lo que el Espíritu nos dice y aprovecharle el conocimiento que tenemos o las técnicas para que el proyecto sea un éxito rotundo, ¿va? Como en este caso. Amén, gracias pastor. Prácticamente podemos decir que el libro de Efesios es un libro que nos ayuda y sobre todo nos dan ánimos, porque dice que la vida cristiana tiene sus altas y sus bajas. Correcto, hermana Sandra, correcto, pero hay algo interesante. Dice que cuando él llegó ahí, las personas, como eran muy idólatras y muy paganas, tenían ciertas prácticas de exorcismo. Sí. Y hay unos 7 muchachos ahí, hijos de Septa, que estos patojos eran, en cierto sentido, querían experimentar. Y hacían milagros, pues, pero porque Satanás hace milagros. Sí. Los hace. Así pero es. cuando llegaron directamente a la casa de un endemoniado, dice Hechos, ahí capítulo 18, 17 y 19, que dijeron, en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, sal de este cuerpo. Y el asunto fue difícil porque el diablo lo conocía perfectamente eso. Yo conozco a Pablo y conozco a Jesús. Y cuando dice conozco a Pablo y conozco a Jesús, lo que el espíritu malo estaba diciendo es que sabía quién era Saulo de Tarso, sabía dónde había estudiado, conocía de su celo
por la fe que tenían los israelitas y después conoció de su entrega completa a Cristo Jesús y conocía de la conversión de Pablo. Y entonces le dice, ustedes ignorantes paganos, ustedes no conocen a Pablo. Yo conozco quién es Pablo, pero conozco a Jesús porque lo conocí antes de la creación de la tierra. Sé quién es Él. Él es Dios, es poderoso en el trono de Dios. Lo conozco perfectamente. Él me arrojó del cielo. Él es poderoso, pero ustedes no son nada, pues. Ahora, eso me fascina a mí en cierto sentido, porque si no estamos en el evangelio correcto y bien centrados en lo que dice la palabra de Dios, pues somos farsantes e ignorantes, hermana Sandra. Qué delicado. Sí. No es fácil decir yo en el nombre de Jesús vengo a predicar. Pero si yo no estoy viviendo el evangelio, ¿qué voy a compartir con los demás? Nada. Y estos 7 muchachos después salieron corriendo, porque el demonio casi se les tira encima. Sí, así es, pastor. Entonces, esto nos debe de afligir también a nosotros, nos debe dar responsabilidad y pena que cuando vamos a predicar el evangelio estemos bien preparados espiritualmente, llenos del Espíritu Santo, conociendo el terreno y sabiendo qué vamos a decir y cómo vamos a presentar a Jesús. Porque nuestra predicación debe estar en armonía con lo que vivimos. Porque si no, después no nos creen. Dice, pero este mentiroso dice esto y vive otra cosa, como estos muchachos paganos, ¿verdad? Así es, pastor. Impresionante, hermana Sandrita. Definitivamente. Ahora, ¿cuál fue la esencia de la carta de Pablo a los Efesios? Nos lo viene repitiendo la lección casi cada día. Cristo Jesús. Sí. Y los presenta con 4 metáforas bien definidas. Jesús como el novio y la iglesia como la novia. O sea, una relación bien íntima entre su pueblo y Cristo Jesús. Pero siempre el mensaje es cristocéntrico. Y el segundo concepto es, nosotros somos parte del templo de Dios, la edificación, y Él es el constructor. Él es el dueño de la construcción. Otra relación muy íntima. Y la tercera metáfora, que es interesantísima también, ¿verdad? Dice, Cristo Jesús es el dueño. Y nosotros somos de su pertenencia porque somos su ejército. Así es. Y por eso nos da una armadura para vestirnos. Y hay una cuarta metáfora. ¿Usted las encontró, hermana Sandrita? Que es interesante. Sí, la estrategia de Pablo de utilizarnos o hacernos referencia como una iglesia. Una iglesia. Nos habla 4 aspectos: la iglesia como cuerpo, la iglesia como edificio, la iglesia como esposa y la iglesia como ejército. Pero no un ejército de proyección bélica, sino un ejército de salvación, un ejército con nuevas, buenas noticias en favor de la humanidad, una esposa radiante y pura, no una esposa llena de tantos adornos, ¿va? Sino una esposa que en esencia vive a Cristo Jesús. Un ejército cuyo cometido final es alcanzar la victoria de Cristo Jesús. Un edificio cuya piedra angular de la edificación es Cristo Jesús. Una iglesia cuyo fundamento de las doctrinas es Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo escribe una carta maravillosa. O sea, ahí vemos que para estructurar la escritura de esta carta, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, hermana Sandra, este trimestre nos vamos a gozar en el estudio de Efesios. Amén. Definitivamente tiene tanto conocimiento en cuanto a cultura. Exacto. Si vamos a las antigüedades o lo que ha dejado Éfeso, es tan grandioso que incluso la lección nos menciona que era considerado alguno de los
anfiteatros hoy en día, o en sus tiempos también, era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Exacto. ¿Por qué? Por la forma en que estaba edificada, por los materiales. Dice que algunos estaban cubiertos hasta de oro, los pilares. Pero fíjese, hermana Sandra, que ahí hay un detalle interesante. Pablo llega sin una iglesia así, pues, físicamente enorme y de adoración. Las iglesitas de Pablo eran en las casas. Un contraste con lo que... Pero el mensaje de este evangelio de las casas hizo tambalear a las edificaciones enormes, pues, que estaban dedicadas a Diana. Y esa fue la molestia de muchos de los paganos, Está darse cuenta de cómo todo se iba derrumbando. Está Demetrio, ¿verdad? Que era su modus vivendus, hacer amuletos y todas esas cosas en favor de las dos diosas Diana. Y cuando Pablo empezó a presentar el evangelio tal como es en Cristo Jesús, la ciudad fue sacudida. Sí. Tanto así que bajaron las ventas de estos amuletos. Y eso fue lo que les molestó a ellos. Y tuvieron que llevarlos al teatro para, bueno, a Aristarco y el otro hermano ahí. Pablo no iba a ir, pero no lo dejaron los hermanos saber qué hubiese pasado. Claro, Dios estaba ahí para protegerlos. Y de hecho protegió a estos 2 cristianos. Y sin embargo, el mismo juez de esa época ahí en Éfeso dijo que no, aquí no podemos condenarlos porque no han hecho nada malo. Sin embargo, el odio de aquellos que estaban siendo afectados porque llegó una verdad contundente, veraz y venida del cielo con un impacto. O sea, esta verdad llegó con un impacto tremendo que sacudió a la ciudad, lo vuelvo a decir. Y es que el evangelio, querido pastor, el evangelio nos libera. ¿De qué? Sí. De la ignorancia, del pecado. Correcto. Nos menciona, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si analizamos nuestras vidas, ¿cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? A veces teníamos pensamientos que creíamos que eran los correctos, pero cuando conocemos a Cristo y su palabra, entendemos que muchas de nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, no es lo que el Señor desea. Sí, mire, hermana Sandra, ¿usted es oriunda de dónde? De San Ramón, San Cristóbal. Totonicapán, Guatemala, porque algunos están viendo en el extranjero, ¿verdad? Y estamos aquí nosotros en los estudios de Conexión 7 en una aldea que se llama Chillash, Totonicapán, Guatemala, Centroamérica. Cuando el evangelio entró aquí, esta región era católica, bien establecida en sus bases de su creencia. Pero cuando el evangelio entró aquí, esta aldea fue tremendo. Yo recuerdo que cuando entramos nos tiraban piedras y era complicadísimo. Pero finalmente logró penetrar a la mente y al corazón de muchos habitantes de acá. Y esto sacudió a la aldea. De tal manera que hoy en este lugarcito prácticamente hay 4 iglesias. En menos de 7 kilómetros. Eso es impresionante. Incluso de donde usted viene, también fue sacudido ese lugar. Impactó tanto que el mensaje se ha regado. Igual que Pablo, cuando nosotros estructuramos bien nuestra estrategia para trabajar, la proyección para mencionar el evangelio, y nos lanzamos al avance con el poder del Espíritu Santo, los logros son maravillosos. Y así ha sido este evangelio desde que Cristo lo anunció en todos los lugares donde ha penetrado, en todos los países del mundo, en todos los países, en todos los continentes. Ha sido una proyección bárbara. Iniciamos, mire, nuestros pequeños grupitos, las pequeñas congregaciones o pequeño grupo, como le quieran llamar, en las casas. Y después terminan siendo iglesias grandes. Hasta que la gracia del Señor la permita. Así es. Pero es impresionante. Hermanos, vale la pena estudiar el libro de Efesios. Dediquémosle definitivamente, tiempo. pastor. Dediquémosle tiempo. Aquí está el diagrama de cómo está estructurado. Estúdielo, hermano. Mire, cuando dice ahí la lección, dedique 15 minutos a leer el libro de Efesios, yo me puse a leerlo y quiero decirle que yo me sentí lleno porque no lo leí en 15 minutos, lo leí en 3 horas.
despacio, meditando cada versículo. Y qué impresionante cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir esta bella carta. Y esta carta de Efesios, pastor, no solo es para un grupo en especial, no solo fue para aquellos creyentes de aquel tiempo, sino es para nosotros hoy en día. Claro. Aplica para nosotros. Aplica para nosotros y para muchas generaciones. Es extraordinario, hermana Sandrita. Yo pienso que, mire, usted ya es madre. Esta carta a usted le impresiona, a su nena le va a impresionar, y si Dios da privilegio de que tenga nietos, va a impresionar a sus nietos. O sea, es para muchas generaciones. Así es. Ahora, yo creo que Pablo, cuando escribe esta carta en la prisión de Roma, no la hace en 5 minutos. Yo pienso que fueron días de dedicación pensando en los beneficios de la iglesia de aquella época y de la época actual. Así o sea, es. Vale la pena estudiarla. Definitivamente fue inspiración de Dios. Sí, vale la pena estudiarla y meditar en ella y agradecer a Dios porque es una carta preciosísima. Bueno, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero gocémonos en el estudio de esta palabra de Dios. Hermana Sandrita, qué gusto haber estado con usted. Gracias, Creo que pastor, disfrutamos igualmente de esta introducción de la lección y esperamos, queridos amigos que nos están observando a través de esta plataforma, que puedan disfrutar también con nosotros. Ojalá usted no sea la última vez que venga. Gracias, sino pastor. que podamos disfrutarla en las subsiguientes lecciones y que nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan disfrutar también, pero que estudien profundamente y vamos a sacar muchísimos beneficios de esta bella lección. Que Así Dios es. sea con todos. Gracias. Ha sido un gusto y que Dios nos bendiga. ¿Usted quiere despedirse también de nuestra audiencia, hermana Sandrita? Así es, pastor. Agradecemos a todos por el tiempo que nos han regalado, que nos han permitido compartir. Si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, no dude en escribirnos, que nosotros con mucho gusto trataremos de responderle en su brevedad posible. Ha sido un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Esperamos que la próxima semana nos puedan acompañar con otra lección más. Como lo decíamos, si usted desea adquirir nuestro material, puede enviarnos un mensaje para que todos juntos podamos edificarnos en el libro de Efesios. Que Dios les bendiga.